Comenzó ya la fiesta de los libros, las letras, las ideas y las palabras y TV UNAM a través de la UNAM Responde está presente en la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año tiene como invitado de honor a España. Se trata, como sabemos, del encuentro editorial más importante del libro en español y bueno, a lo largo de 9 días organiza un programa extenso de actividades pensadas en los públicos y en los lectores de todas las edades, y parte de ello les estaremos compartiendo a lo largo de los siguientes días. Quédense con nosotros. La Universidad Nacional Autónoma de México edita en promedio 5 libros al día, lo que es una evidencia de su magnitud, de su responsabilidad y de su diversidad. Hoy estamos en la Feria del Libro y nos da muchísimo gusto estar platicando con el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Muy contento de estar en la Feria del Libro una vez más. Y también de estar en TV UNAM. Platíquenos. Nuestra universidad, sabemos, es una institución formal, establecida, sin embargo, es necesaria también la renovación y es algo a lo que usted se refirió a este primer año de su mandato. Cuéntenos a qué se refiere, además estando en este ambiente de cultura, de visión, de ideas, de libertad. Bueno, toda institución académica tiene que estar abierta a la renovación, forma parte de su compromiso con la sociedad. Al final, eh, lo más importante para una institución académica es lograr un sano equilibrio entre la tradición académica y la modernidad, su capacidad de adaptarse a los cambios en la sociedad, en la ciencia, en la cultura. Y por eso es importante también que la universidad aproveche todos los medios para llegar a la sociedad, como son, por ejemplo, las ferias del libro, que son una ocasión propicia para ofrecer lo mejor de su producción editorial, pero también para discutir los temas más relevantes al mismo tiempo. En este sentido, doctor, ¿cómo es que estos espacios, una feria de libro como la de Guadalajara y los diferentes encuentros que promueve nuestra Casa de Estudios a lo largo del año influyen, proponen herramientas a las juventudes, a la comunidad universitaria que se renueva también constantemente? Yo creo que son muy importantes para arraigar en la juventud el interés por la lectura. Eso es algo fundamental para mantener vivo el espíritu de la universidad. El acercarse a la cultura impresa, por supuesto que también se puede acceder a ella a través de medios electrónicos, pero sigue siendo muy importante el contacto vivencial con los libros y con los autores, porque estos espacios no solamente son espacios de venta de libros, son espacios para escuchar y dialogar con los autores de los libros. Por eso son tan importantes y porque nos permiten además conocer la riqueza editorial no solo de nuestra casa de estudios, sino de otras universidades e instituciones del país, por supuesto de la producción editorial de habla hispana. ¿Por qué espacios como este, donde se promueve el diálogo, las ideas, las libertades, o más bien cómo influyen en la formación, sí, de lectores, pero en la formación de individuos, doctor? Yo creo que influyen de muchas maneras. En primer lugar, porque refuerzan la idea de que la cultura se renueva, la cultura siempre está en movimiento, pero al mismo tiempo porque son espacios de diálogo. Y creo que los jóvenes deben entender la importancia del diálogo. Precisamente en un mundo tan polarizado, hay que insistir en la necesidad del diálogo, el diálogo entre culturas, del diálogo entre instituciones, el diálogo entre posiciones muchas veces diferentes, porque es precisamente a través del diálogo como avanza el conocimiento, como avanza la ciencia, como avanza la cultura, pero también como se van formando las instituciones que permiten al final encauzar el desarrollo del país. Y por eso mismo las series del libro, o su naturaleza misma, son esos espacios que refuerzan la pluralidad que debe de ser una característica inherente a toda sociedad moderna. Y volviendo a este tema de la renovación, también resulta necesario hacerlo en espacios como este. ¿Y cómo llegar a los jóvenes entendiendo que ya no necesariamente tienen acceso a los libros a partir de ediciones impresas, a partir de lo que podemos tocar, sino a partir de la virtualidad? Entonces, ¿cómo se da este contacto? ¿Cómo promueve la UNAM este contacto a partir de la virtualidad, doctor? Bueno, como se dice coloquialmente, hay que aprender a jugar también en su cancha, en las redes que ellos frecuentan, a través de materiales expresamente diseñados para estos formatos que los pueden atrapar y los puedan interesar para profundizar en ciertos temas, en ciertos contenidos.
que a través de la virtualidad los podamos interesar, ya sea a conocer más materiales que están disponibles en línea o eventualmente también a adquirir o a pedir prestado un libro que también nosotros tenemos una red bibliotecaria muy grande y la idea es esa principalmente, interesarlos en la cultura en todas sus manifestaciones. Nuestra universidad tiene, por supuesto, un montón de historia en cuanto a los libros impresos que están de muchas maneras presentes en este stand, pero también cada año propone nuevos ejes, nuevas líneas que se vuelven además, pues eso, líneas de conversación. ¿Cuáles son, digamos, las pensadas para esta edición de la Lotus? Hay un énfasis importante en la cultura de la paz. Estamos viviendo en el mundo, hay conflictos muy peligrosos que eventualmente pueden empeorar, pueden escalar. No solamente es el que se vive en Ucrania, es el que se vive en Medio Oriente. En nuestro propio país tenemos un problema serio de inseguridad. Entonces, hoy más que nunca la universidad debe ser un espacio que haga énfasis en la necesidad de construir una cultura para la paz. Pero también otro énfasis importante es a la tolerancia entre posiciones ideológicas, a la tolerancia entre culturas. Precisamente hoy en un mundo tan polarizado es importante insistir en la necesidad del diálogo y el diálogo es más fructífero cuando hay un genuino interés por conocer otras culturas, otras posiciones y tratar de entenderlas en sus contextos. Y eso es lo que nos ofrece precisamente una oferta tan variada como la de esta feria de libros. Se referían durante la inauguración a estos espacios de diálogo como ríos de diferentes orillas y justamente la tercera orilla en donde se encuentra la otra edad. Como parte de la universidad, como cabeza de una universidad como la nuestra, ¿qué es lo que busca encontrar en esta edición de la Lotus? Bueno, yo creo que la otredad es muy importante. Ya hemos visto el premio de esta edición de la feria se le da a un escritor africano de lengua portuguesa que vive precisamente el tema de la otredad en ese continente, pero no hay que ir tan lejos para encontrar la otredad en nuestro doble país. Dices, entender la multiculturalidad y la necesidad de comprender esa riqueza cultural y la necesidad también de encontrarnos en los sueños y en los problemas que enfrentan los migrantes. Todos esos son desafíos contemporáneos que debieran de ser una fuente de inspiración para renovar el compromiso social de la universidad, para construir realidades mucho más satisfactorias que las vividas. Y en ese camino estamos, en esta etapa de la construcción desde la universidad, desde la generación de conocimiento y por supuesto también desde la difusión. Doctor, que sea una feria feliz, una feria productiva en todos los sentidos para la comunidad universitaria y para los lectores. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la UNAM Responde. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de Telena. Pues muchísimas gracias, doctor. Invitamos a todos ustedes a que disfruten de esta edición número 38 de la Feria Internacional del Libro desde Guadalajara. Y vamos enseguida con una historia y Viri Mondragón que nos cuenta parte de lo que sucedió en el primer día de actividad aquí en la Expo Guadalajara. Comenzó la FIL 2024. Acompáñame a recorrerla. Como cada año en Expo Guadalajara, una vasta cantidad de casas editoriales se dan cita. Océano, Santillana, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica son algunas de las tantas que puedes encontrar. Yo no pude resistirme a visitar el stand del cómic, así que aunque era uno de los más concurridos, me metí entre la gente para buscar uno de mis mangas favoritos. Recorriendo sus pasillos quedé sorprendida de la gran cantidad de actividades que se estaban realizando. Firmas de libros, conferencias, conversatorios y hasta juegos eran parte del ambiente de la FIL. Una de las sorpresas de esta edición fue el stand fotográfico que Netflix instaló a propósito del próximo estreno de la serie 100 años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez. El Pabellón de España, país invitado de honor de este año, fusiona la naturaleza y la literatura, así que pasé para conocer un poco de su oferta. Por supuesto que también me di una vuelta por el stand de la UNAM. Al recorrerlo, pude observar la gran cantidad de libros de distintas disciplinas que se realizan en la universidad. La oferta de la feria es muy amplia y diversa. Cada noche el Foro FIL ofrece una propuesta musical diferente. A mí me tocó ver a Rodrigo Cuevas, cuyo espectáculo fusiona distintos ritmos con el humor, la sensualidad, la crítica social, la tradición y la modernidad. Aún quedan muchos días para disfrutar de la edición 38 de la FIL Guadalajara. ¿Te la vas a perder?
Este stand de libros UNAM es de alguna manera una gran vitrina que nos permite ver, conocer, descubrir lo que hace nuestra casa de estudios en el día a día desde muy distintas disciplinas. Y para platicar algo de lo que aquí se ofrece no solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad lectora de México y del mundo, platicamos con Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Socorro? Muy contenta, querida Rosa. Fíjate que, como bien decías, es una oportunidad anual de encontrar en un solo espacio la mejor vitrina que tenemos para las publicaciones de la UNAM. Hay aquí novedades editoriales de más de 90 dependencias, más de 36,000 libros, de manera que lo que estén buscando de la UNAM, si vienen a visitarnos, lo van a encontrar. Eso dices es muy importante. Se trata de representar, de mostrar, de aglutinar, pero además de hacer eco de lo que ha sido nuestra universidad, de lo que está haciendo ahorita y también una manera de proponer. ¿Cómo entiendes esta parte de la edición universitaria en cuanto a lo que se muestra? Claro, bueno, es una muy buena pregunta porque nos pone frente a una reflexión que es importantísima. El lugar que ocupa el trabajo de la academia, el trabajo de socializar lo que ocurre en el claustro académico y comunicarlo, llevarlo a los lectores, llevarlo al público, a la sociedad que justifica el trabajo que hacemos. La gente encuentra aquí una referencia, la gente viene al stand de la UNAM porque saben que es un referente. Entonces, bueno, eso para nosotros es pues un privilegio, poder acompañar a los lectores en su visita por esta gran fiesta de la palabra y que de pronto tropiecen con los libros universitarios. Como bien dices, el stand de la UNAM es un sitio obligado para los visitantes de la FIL Guadalajara. ¿Cómo es, entendiendo esta gran responsabilidad, el proponer? ¿Cuáles son las novedades que ofrecen para esta edición en particular? Claro. Bueno, llegamos a esta FIL 2024 con un libro muy especial que estuvimos trabajando todo el año, un libro muy desafiante porque se trató de traducir el gran poema de Federico García Lorca, Grito hacia Roma, a 27 lenguas originarias de América Latina. Junto con ese libro está también La voluntad de la tierra, un libro donde los poetas que participaron como traductores en Grito hacia Roma publican aquí poemas suyos y de esa manera pues completamos de alguna manera una visión sobre la importancia de estas lenguas que son muchas veces consideradas ríos subterráneos y que lo que queremos es que se escuchen, que si bien hemos vivido mucho tiempo en un país donde se ha normalizado que la lengua hegemónica es el español, es importante y eso es algo que desde la universidad tienen pues muchas vertientes, ¿no? Hay varios programas que están trabajando en la misma línea y desde la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial hicimos esa propuesta. Tenemos también novedades de la colección Vindictas, que llegamos a esta feria con 5 años ya de andadura. Cumplimos aquí nuestro aniversario porque fue aquí en 2019 donde lanzamos las primeras 5 novelas. Entonces, estamos felices porque lo vamos a celebrar con una gran escritora y amiga del proyecto, que es Irene Vallejo. Estará también la coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán, Alejandra Mato, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Es pues un momento para reflexionar, para celebrar, pero desde esa celebración hacer un llamado también a que continuemos defendiendo los espacios de las mujeres creadoras, todos los espacios. Quiero también recomendar muchísimo las novedades que tenemos de los distintos institutos y facultades, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, por ejemplo, hay un libro alrededor de la visión de la muerte, temas que no dejan de tener una enorme vigencia. Sobre cine, tenemos, por ejemplo, un libro que recupera el trabajo de las mujeres que escriben cine en México. No había un libro como ese y está ocupando un espacio muy importante, llenando un espacio, pues que, en fin, que no había libros sobre ese tema y es entre lo que más están pidiéndonos ahora aquí. Pues qué emocionante llegar y encontrar un stand como este que habla de nuestra historia, de lo que sea, de nuestro presente y de lo que se está proponiendo, que es una recuperación en todos los sentidos de la palabra, de las ideas, del conocimiento y de las libertades. Y no nos podemos ir sin que nos hables rápidamente o brevemente de cómo está diseñado este stand que en años anteriores ha tenido un reconocimiento importante. Claro. Bueno, es una iniciativa del rector, de nuestro rector, del doctor Leonardo Lomelí Vanegas. El año pasado comentamos que ojalá se pudiera hacer
algo sobre el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y entonces nos pusimos a investigar y encontramos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura los bocetos de Diego Rivera del mural que dejó inacabado en el Estadio Olímpico. Entonces lo que hicimos fue trabajar con vectores para poder hacer las reproducciones a este nivel de esos bocetos, y es la primera vez que se exhiben en público. Entonces estamos verdaderamente pues continuando con una línea que ha sido una constante en el stand de la UNAM aquí en la FIL, que es difundir nuestro patrimonio cultural, artístico, patrimonio arquitectónico, y además pues hemos puesto una gran mampara con una infografía para contar más sobre el estadio, sobre lo que significa. Es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde 2007. Así que bueno, un homenaje a ese espacio, a ese mural que se llama, por cierto, la universidad, la familia y el deporte. Pues da mejor reconocimiento al trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Este es un espacio abierto a todos los visitantes, a todos los lectores. Mucho éxito a Libros UNAM en esta edición de la FIL. Lara Escoto Venegas, directora de Libros UNAM, pues una invitación a seguirlos, porque además de las actividades presenciales, tienen un extenso programa o distintas ofertas, en formatos digitales también para los nuevos lectores. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias y larga vida a Libros UNAM. Y ahora nos vamos a recorrer con Viri el pabellón de España, que como sabemos es el invitado de honor a esta edición de la FIL Guadalajara. Nos encontramos con Santiago Sepúlveda, coordinador de la librería del pabellón España. Santi, muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntanos un poquito cómo está distribuido justamente este pabellón. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a grandes rasgos, tuvimos varios criterios para armar el catálogo. Lo primero y lo principal fue cubrir ampliamente la oferta de autores invitados al programa. Esa fue como la directriz más fuerte. Luego de eso hicimos un trabajo de selección de edición independiente en España. Ahí no vas a encontrar únicamente autores españoles, pero sí le queríamos dar una prioridad en la exhibición al trabajo editorial de España. Y van a encontrar otros títulos que hemos traído directamente de España. Quiero mostrarles uno rápidamente. El Bosque es uno de los que no se consiguen en México. Una novedad que acaba de salir en España y que logramos traer. Ok. Luego este es uno de los, digamos, orgullos de esta librería. Ajá. Porque hicimos un trabajo muy fuerte por traer muy buen material de narrativa gráfica, de novela gráfica, cómic, historieta. Van a encontrar varios de los autores que vienen en el programa, sea el ejemplo de Ana Peñas. Y que la novela gráfica también es como uno de los más buscados por los jóvenes todavía, se podría decir. Por supuesto, no solo jóvenes, también los adultos. Aquí vas a ver que se hacen las delicias la gente. Ok. Aquí la sección más grande de la librería, a la que le dimos prioridad sobre todo, que es la sección de literatura. Es casi la mitad de la librería por completo. Mira, por ejemplo, este es uno de los autores invitados al programa, Paul Boach. También de él vamos a tener un título en catalán, porque hemos hecho un pequeño esfuerzo por traer libros en otras de las lenguas de España, catalán, vasco, gallego, que sabemos que tal vez no tengan tan buen mercado aquí, pero queríamos que tuvieran presencia. Aquí ya nos acercamos al final de la sección de literatura. Pilar Adón es otra de nuestras autoras invitadas del programa. Luego vamos ya a pasar a la sección más amigable de infantil y juvenil. Hemos hecho también una propuesta que rescata lo que busca el público en general, pero hemos traído propuestas muy importantes de la editorial infantil y juvenil en España. Algunos de esos van a poder ser Ediciones Ecaré, que nació en Venezuela, pero en este momento tiene su casa en España. Litera es otra de las que hemos traído directamente importada de España. Y que también son varias propuestas para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura tan importante hoy en día, ¿no? Sí, además, estas editoriales que hemos traído en importación hacen un trabajo importante de no obviar que el lector infantil es muy inteligente y entonces le ponen temas complejos, difíciles, que un padre, tal vez una madre pensaría esto no es para un niño, para un joven, pero se sorprenderían una vez que lo encuentran leyéndolo. Y con eso llegamos al final de la librería. Santi, pues te agradezco mucho y te pido por favor que invites a la gente a que se dé una vuelta por el pabellón de España.
Claro que sí. Pues después de este recorrido no queda mucho por decir, pero les aseguro que si se acercan a la librería del Pabellón de España, país invitado de honor, van a encontrar muy buen material, van a encontrar libros que seguramente van a ser escritos para ustedes. Perfecto, pues te lo agradezco mucho. Muchísimas Con todo gusto, muchas gracias a ti. Un mundo cambiante, una literatura en constante evolución es el lema con el que la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura llega a esta FIL Guadalajara, cargado además de propuestas, de presentaciones de libro y de distintas novedades de las que platicamos esta tarde con su directora Julia Santibáñez. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa, feliz de encontrarnos en este plano Exacto. de la FIL. Donde hay mucho que decir. Cuéntanos, Julia, ¿qué dice este lema del proyecto, de la idea que trae la Dirección de Literatura a un encuentro como este? Claro, pues efectivamente un mundo cambiante implica que cambian todas las coordenadas de afuera del universo, digamos, tangible, objetivo, en fin, pero también estamos cambiando mucho nosotros por dentro. Entonces, lo que ofrecemos en este programa de la FIL Guadalajara son varios géneros literarios, o sea, voy a tratar como de resumir. En cuanto a narrativa, tenemos, por ejemplo, Escribir con Guía, que es una mesa de la tutoría en novela que acompaña durante un año a primeros novelistas, o cuando muchos segundos, o sea, que estén trabajando su segunda novela. Es un proyecto muy noble y esta mesa va a tratar de eso, cómo es escribir con una guía, qué ventajas tiene, qué se puede aprender, dónde no entra un guía, donde ya es chamba de cada quien, y es una mesa muy, muy sabrosa, digamos. En cuanto a poesía, tenemos algunas cosas interesantes que quiero presumirles y compartir para que también celebren con nosotros. Por una parte, la antología Todo es muy simple y sin embargo, Poetas Uruguayas Actuales, es una antología digital de acceso libre. No te cuesta nada, la descargas, no tienes que dejar ni tu correo, no tienes que dejar nada. Y esta antología está teniendo mucho éxito justo por este formato. Son 7 poetas uruguayas nacidas entre los 70 y los 90. Una mesa que se llama El furgor que puede destruir al mundo es una conferencia que da Antonio Rivero Tarabillo, el mismo andaluz como Luis Cernuda, y es una mesa sobre Luis Cernuda, la estancia mexicana de Luis Cernuda. Cernuda vivió su última década en México y murió aquí. Entonces Antonio Rivero Tarabillo nos va a hablar de la presencia de Luis Cernuda en la UNAM. Y también tenemos la presentación de Murciélaga, el libro de poesía de Clemente Guerrero, que es un joven poeta que está empezando a publicar con una gran potencia, con una fuerza descomunal. Eso en cuanto a poesía. Y luego 2 eventos estelares que me gustaría destacar. El primero, nos tiene muy emocionados traer a Rita Segato, la pensadora y feminista argentina. Viene a dar una conferencia magistral que el título es muy largo, pero lo vamos a resumir en ¿Para qué pensar el cuerpo en tiempos del fin del mundo? Esta conferencia va a ser muy singular porque es una pensadora de nivel internacional, digamos. Y la otra cosa es Romper el Horizonte, la antología del 4º diplomado de escritura creativa, el 2º diplomado, perdón, de la Escuela de Escritura Creativa que tenemos en Literatura UNAM. Julia, estamos hablando de libros, pero estamos hablando del trabajo que hacen de forma constante de promover la lectura, pero de promover la escritura, y hay algo que está ahí en el centro, que son las juventudes. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo, sin importar los géneros o las formas de contar, tenerlos cerca de lo que es el libro y la lectura? Sí, justamente lo dices muy bien. Nos enfocamos en jóvenes y todas las actividades que he mencionado tienen que ver con atraer a las jóvenes y a los jóvenes a la cultura escrita, dividida en 2, leer y escribir. Nos interesa mucho que escriban porque también es una parte importante para hacer catarsis, para conectar, para drenar dolores, para, en fin, hacer una comunidad. Entonces, nos interesa en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura estos 2 planos, la lectura y la escritura, centradas en las y los jóvenes. Que ellos hablen, que ellos protagonicen. Tenemos varios talleres de Universo de Letras, además de este concurso de novela juvenil. Hay varios talleres de Universo de Letras. Yo tengo la idea, y lo he dicho algunas veces, que la literatura se contagia como un virus. Si a mí me gusta mucho leer y me emociona mucho un libro, y yo te lo platico, se te va a antojar, como se te va a antojar un pastel de chocolate que yo te platique, que es riquísimo. Entonces, eso queremos hacer en Literatura y Fomento a la Lectura. Contagiar el placer que sentimos por la lectura y por la escritura a las juventudes, porque creemos que son factor de cambio, son factor de democratización,
frente a un libro o frente a una página en blanco, todos somos iguales. No importa la marca de los tenis o dónde vivas, el código postal. Todos somos horizontales frente a la lectura y frente a la escritura. E importa mucho esta parte de mirarnos en el otro y de mirarnos con los otros. Julia, para terminar, cuéntanos cómo una feria de este tamaño, con estas dimensiones, es una posibilidad para atraer a nuevos jóvenes y no solo a la comunidad universitaria, que vamos, es el público inmediato, la comunidad inmediata de la Dirección de Literatura. Sí, bueno, pues la FIL siempre es fascinante porque no sabes de dónde llega mucha gente. Para mi sorpresa, siempre sucede, en las presentaciones llega muchísima gente que no conocemos, que no son universitarios nuestros, digamos, de la UNAM, sino que llegan porque les interesó el título, el ponente, qué sé yo. Eso es un lugar muy noble en general. La gente viene con ganas de llevar su libro a casa o de escuchar a un autor. Entonces, la FIL es un espacio muy apto para ello y como Dirección de Literatura aprovechamos, digamos, esa coyuntura para invitar a esta delicia que son los libros, que nos permiten un placer privado, pero también la generación de una comunidad. Y también en esto insisto, porque tiene mucho que ver con los jóvenes. Para los jóvenes y las jóvenes, la comunidad es muy importante, lo sabemos. La pandemia creó una fractura en algunos de ellos porque no tuvieron graduación de preparatoria o de secundaria porque pues estaba la pandemia, el CCH no se pudo cerrar para algunos como debía de ser. Entonces, la literatura nos permite crear una comunidad que a lo mejor no es la de origen, no es necesariamente la escuela, pero sí es una comunidad con otros, con pares que se encuentran reflejados en el mismo. Y en este sentido, pues la lectura y los libros es eso, un punto de encuentro de ideas y pues de eso se trata. Nos seguimos encontrando, por supuesto, en los libros y en las actividades. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que además de los libros, que son los protagonistas junto con los lectores, esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofrece un programa bastante amplio de actividades artísticas y culturales. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con algo de lo que sucede en el escenario FIL a lo largo de 9 días. Recuerden seguirnos durante toda la semana aquí en la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Y como cada día agradecemos la colaboración de la FIL Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, de Canal 44, que hacen posible esta transmisión. Nos vemos aquí mañana, 2:30, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.